¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más aquí a 7 Televisión Andalucía. Un programa de hoy que es monográfico, en el que nos vamos a ir a una casa que tiene muchísima historia. Villa Chaboya, la casa del alemán, la casa de Otto Engelhard. Una casa a pies de la cornisa del Aljarafe de aquel que fuera director de, entre otras, Sevillana de Electricidad o la Compañía de Tranvías de Sevilla. Una historia dura, una historia, la de este señor, que fuera cónsul honorario de Alemania, de la Alemania del Tercer Reich, en Sevilla, y que sucumbiría bajo el mandato de Queipo de Llano. Una casa en la que hoy hemos ido a investigar, en la que hoy les vamos a mostrar esa investigación y en la que hemos estado comprobando si esos hechos paranormales que nos contaban son reales o no. Una investigación hecha con la autorización de su propietario, como en todos los sitios donde entramos, y donde una casa que hoy está tapiada, hay que entrar con llave. Tuvimos la ocasión de hacerlo en lo que es una de las grandes investigaciones del verano y en la que les garantizo que vivimos circunstancias muy inquietantes. Estoy seguro que les va a resultar muy interesante desde el punto de vista del misterio, pero también desde el punto de vista histórico. Quiero comenzar también con una editorial, como hago todas las semanas. En el mundo del misterio se están añadiendo nuevas herramientas que semana a semana vienen a añadirse, a sumarse inventos nuevos, que si un detector de presencia con luces que te captan el nivel de EMF, campos electromagnéticos, que si un detector de campos electromagnéticos trivectorial, que si una cámara térmica a doble vector, que si... Bueno, te quedas sorprendido, ¿no? Yo reconozco que soy un apasionado de esos temas, porque antes de ser periodista he sido y he tenido vocación técnica. Antes de tener el título de periodismo, tengo, por esa otra vertiente que me venía de familia, un título técnico como es el de electrónica industrial. Y cuando estoy ante una máquina, la abro, analizo los componentes, sé cómo funciona, que no es un trabajo nuevo, que eso mismo yo lo hacía cuando trabajaba en un banco con los aparatos de TPV, cuando nos llegaban, y para una evaluación previa antes de la compra, mi jefe, en este caso el director de ese departamento, me decía: analízalo, y hacía un análisis concienzudo. Igual me pasa hoy día. Veo con mucha frecuencia que hay personas que, sin saber una máquina, lo veo en Instagram, lo veo en TikTok, y no es que a mí me haya dado por estas dos redes sociales y por los que cuelgan vídeos ahí, a mí me ha dado por las personas que hablan sin saber, que llegan a un determinado lugar, ponen una máquina y dicen la Ovilus. Lo primero, tienes que saber que no es Ovilus, que es Ovilus. Lo segundo, tienes que saber que estás poniendo una app, que no estás poniendo el software real. Lo tercero, dudo mucho que estés poniendo esa máquina, realmente, porque solo hay 3 en España. Entonces te choca, ¿no? Hay quien, por ejemplo, critica o te aparece con una Spirit Box y te dice: mira, yo no creo en la Spirit Box porque conmigo no funciona. ¿No será que tú no la sabes utilizar? No, es que yo no creo en ello porque en la tele han dicho que no vale. ¿Y quién lo ha dicho? ¿Qué estudios lo respaldan? ¿Qué formación tiene esa persona? Y ahí ya la cosa descarrila. Ahí ya no es que lo han dicho en la tele. Es que en la tele, todo lo que salga en la tele no te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Bueno, en tiempo de elecciones mucho menos. Pero, claro, realmente para evaluar una máquina hay que trabajar con ella. Para evaluar una máquina no vale un día que te compras una Spirit Box o te compras una Ovilus, que la Ovilus que venden ya es la Ovilus 5
y no se parecen nada a sus antecesoras, que eran mucho mejores bajo mi punto de vista. Yo tengo una, de hecho la han visto aquí, la máquina física, y tengo el software también, un software privado, de carácter personal, de carácter privado, como reitero, que no es una app. Y claro, te encuentras que lo han tratado de imitar muchos, pero son imitaciones. Incluso las he visto con la misma careta, con la misma carátula, con el mismo fondo, pero no es lo mismo. Entonces te encuentras a gente que evalúa esas aplicaciones falsas, esos software falsos, esas Spirit Box, como diría mi suegro, cuneras, que en paz descanse, que evidentemente no eran las reales, y que tampoco la persona que la maneja, por tenerla, no, es que la tengo desde hace una semana o 2 semanas y es que no funciona. Pues practica más, investiga más. No investigue de caras a la galería o por tirar cable. No investigue, hazlo de verdad. Pégate 3, 4, 5 años investigando con ella, verá cómo tienes resultados. Que evidentemente te desesperanzas también muchas veces con los resultados que da. Pues por supuesto, como todos nos hemos desesperado, pues claro. Pero hay otras máquinas, yo estoy probando ahora una versión privada de una máquina que analiza imágenes, en este caso psicoimágenes, que es una auténtica joya, pero que evidentemente hay otras máquinas similares que lo que hacen es meterte imágenes de archivo. Y tú dices, si esta ya me la ha dado hace un mes en otra investigación. Pues claro, porque estás teniendo una app que en muchas ocasiones están tildadas como juego. Con eso no vamos a ningún lado, ¿eh? Sepamos con qué tenemos que investigar. Y si entras en el mundo del misterio, yo les voy a dar unas pequeñas nociones. Una grabadora normal, de audio, buenecita, que grabe en WAV, nunca en MP3, porque el MP3 recorta los valores de pico y hace un sesgo en la información de ese audio. Una cámara de vídeo, también es importante. Hombre, hay quien dice, ¿vale el móvil? Hombre, si no tienes otra cosa y quieres investigar, tampoco se te puede forzar a que compres equipo. Pero lo ideal son máquinas independientes. Detectores de presencias también, porque saltan y no sabes debido a qué. Un medidor de campo electromagnético para ver en un determinado sitio si, oye, la señal wifi puede estar interfiriendo o no, rara vez. Ese tipo de equipos se puede llevar a un sitio. Y luego ya, si quieres hacer un gasto más alto, te puedes comprar una Spirit Box, sabiendo que se basa en el principio de transradio de Marcelo Bacci, que eso es innegable, y que tienes que haber trabajado mucho con ella, muchos años, para saber cómo funciona. Esto no es cuestión de 2 días. Puedes probar una Ovilus, yo no recomiendo las versiones nuevas, también te sorprende, y puedes incluso agrandar el campo del misterio. Pero no rechacemos aquello que no conocemos simplemente porque yo no lo uso. Yo no lo uso, eso no vale. No, eso no es justo. Ni es sincero, ni es honesto, ni es real. Evaluemos en función de conocimientos y experiencia y práctica, nunca por sensaciones o por decir lo que otros dicen para agradar a, que es el peor de los pecados. Nos vamos a la cornisa del Aljarafe, nos vamos a San Juan de Aznalfarache, a las faldas de esa cornisa, a Villa Chaboya, para investigar lo que ocurre en este lugar que dicen que está encantado. Hoy os quiero hablar de uno de esos personajes de Sevilla que nunca debe olvidar la ciudad, aunque su nombre poco de sevillano tiene. Se llamaba Otto Engelhardt. Nació en Braunschweig, Brunswick, en una ciudad de la Baja Sajonia, el 7 de agosto de 1866, y fue fusilado en septiembre del año 1936, cuando contaba con 70 años y estaba enfermo. El 19 de agosto de 1936 ingresó en el Hospital de las Cinco Llagas, en la sala San Cosme, cama número 37, a causa de una flebitis. Recibió el alta el 12 de septiembre de 1936
Y en este hospital incluso había una placa conmemorativa en la que la Diputación Provincial de Sevilla le agradecía el haber costeado el embaldosado de la Sala San José. El mismo día que le dieron el alta, se lo llevaron a la Delegación de Orden Público, situado en la calle Jesús del Gran Poder, y allí estuvo detenido hasta su ejecución. Después se encargaron de que su vida y su obra cayeran en el olvido. Sin embargo, la huella que dejó en su familia es imborrable y nos ha impulsado a recuperar precisamente la memoria de uno de sus hijos, de uno de los hijos de Sevilla. Otto, hijo de Federico y Ana, estudió ingeniería en Alemania. Se casó con Anna Holz y tuvo 2 hijos, Conrado y Otto. Como ingeniero trabajó en la compañía AEG en Berlín y fue director de la Straßenbahn and Electric Work en Hanhall. Asimismo, y perdonad mi alemán, fue nombrado director de la Compañía Sevillana de Electricidad y posteriormente director de la Compañía de Tranvías de Sevilla. La Compañía Sevillana de Electricidad que se funda el 23 de julio de 1894. Los grupos promotores visitaron Berlín y contrataron con Allgemeine Elektrisch-Gesellschaft, es decir, con AEG, la planificación, construcción de una central y suministro de maquinarias en Sevilla en 1895. El 18 de diciembre de 1910, trabajadores y altos cargos de la Compañía Sevillana de Electricidad le dieron un homenaje a fin de celebrar los grandes triunfos alcanzados en el desempeño de su dirección técnica y administrativa. El señor Caravaca leyó la dedicatoria del hermoso y artístico álbum que todos los empleados ofrecieron a su director como prueba de afecto y estima. Al acto asistió, por ejemplo, Nicolás Luca de Tena, Raúl Noel, que era consejero de la compañía, y los 2 hijos de Otto Engelhard. Representación de la prensa, de los obreros de diversos departamentos, y todos se congratularon por los éxitos de Otto. Como director de la compañía de tranvías, engalanó un coche motor y varias jardineras que estuvieron al servicio constante desde los primeros días de septiembre de 1909 con objeto de recaudar fondos para los heridos en la campaña de Melilla, en la guerra de Marruecos. Esta actuación y otras en relación con los heridos de guerra hizo que el rey Alfonso XIII le concediera la medalla de Isabel la Católica en el año 1911. Otto Engelhard desempeñó el cargo de cónsul honorífico de Alemania en Sevilla, desde 1903 hasta su cese a petición propia el 23 de septiembre de 1919. En 1916, Otto Engelhard, como cónsul, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores ayuda para que se construyera un colegio alemán, ya que con motivo de la entrada de Portugal en la Primera Guerra Mundial, en Sevilla había muchas familias alemanas procedentes de Portugal y profesores del Colegio Alemán de Lisboa. No obstante, la solicitud fue rechazada por el Ministerio y los alumnos debieron ir al Colegio Alemán de Madrid. Según un artículo aparecido en el periódico El Liberal del 11 de febrero de 1931, Otto, como cónsul, fue responsable de impedir un intento de sabotaje grave por parte de un oficial de la Armada alemana durante la Primera Guerra Mundial. Un asunto que también se mencionó en el periódico alemán Gaceta General de Dortmund. No quedó claro si aquel oficial tuvo por encargo de una entidad militar alemana, puesto que no pertenecía al personal de la embajada. El 13 de junio de 1931 devuelve al gobierno de su país todas las condecoraciones con las que éste le premió después de la Primera Guerra Mundial. En 1932 la República Española le concede la nacionalidad española. Renuncia a la nacionalidad alemana. El periodista José Rodríguez Patiño dijo en un artículo de la época que en un
folleto Adiós Alemania, se llamaba así, Adiós Alemania, en alemán, brindado a sus amigos y al gobierno alemán y muy elogiado por la prensa democrática de su país natal, explica don Otto de forma muy clara las razones que le indujeron a pedir la naturalización española. Los sevillanos saludan al nuevo compatriota español, seguramente con cariño de todo corazón, puesto que raramente un extranjero ha contado con tantas simpatías en Sevilla como las que se ha granjeado don Otto. Era lo que decía el periodista José Rodríguez Patiño. Fue asiduo colaborador del periódico El Liberal, dirigido por su amigo José Laguillo, publicación innovadora, precursora de modernas tendencias de la prensa actual, y todos los artículos los escribió sobre la política en Alemania, que fueron, como se pueden imaginar, remitidos a la Embajada Alemana en Madrid y desde allí al Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín. Al llegar al poder de Hitler, le instaron a que dejara de publicar artículos de esa índole, pero él siguió manifestando públicamente su oposición al fascismo. El 15 de octubre de 1932 publica un artículo en el que llamaba al mismo la dictadura en Alemania y afirmaba que nadie fuera de Alemania comprenderá que un aventurero extranjero pueda formar, bajo la vista de un gobierno, un poderoso ejército particular para su propio objeto y el de sus comitentes, que naturalmente se han de pagar los gastos. El objeto es la instauración del terror como sistema, el canibalismo del cual este ejército particular ya ha dado pruebas sangrientas para destrozar la forma republicana de gobierno. Fue entonces cuando publicó una serie de escritos en las que cargaba duramente contra Hitler y que obviamente hizo que él, que se sentía orgulloso de la nacionalidad española, pensara que el gobierno español estaba muy lejos del fascismo de Hitler. No obstante, se equivocaba, puesto que el general Franco en España, el dictador ya, pues lo que hacía era pactar y también ayudar al gobierno de Alemania. Fue investigado y vigilado por el consulado en Sevilla y también por la embajada alemana en Madrid desde enero de 1929 a diciembre de 1935. Así consta en la documentación encontrada en el archivo político del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín. El cónsul alemán en Sevilla en esa fecha, que era Gustav Draeger, envió informes sobre Otto Engelhard a la embajada alemana en Madrid y allí lo enviaron al Ministerio de Asuntos Exteriores. En una ocasión, Draeger visitó al director del periódico El Liberal, a José Laguillo, para pedirle que no publicara ningún artículo de Otto Engelhard. Cuando Otto conoció la noticia, escribió una carta a Gustav Draeger en febrero de 1933, en el que decía: mi amigo José Laguillo, director del Liberal, me dijo que usted le había visitado en nombre del embajador para rogarle que suprima mis publicaciones en el Liberal, si ellas se fueran envueltas en alguna crítica personal a los miembros del gobierno alemán. Sobre esto debe decirle que nunca he ofendido a nadie en su persona, porque conceptúo cualquier ofensa como una emanación de cobardía. De esa forma, Otto Engelhard se ha puesto claramente en contra de lo que es el gobierno alemán y la situación se fue agravando con el tiempo, siendo en octubre de 1933 cuando escribe una carta dirigida a la prensa española en la que se hacía también un poco eco de el representante, como él decía, del hitlerismo en Sevilla, que le había denunciado como hombre peligroso al gobernador Lavella, que había puesto su nombre en una lista de hombres de cuidado que él entregó a la Guardia Civil para que le vigilara. Y lo más interesante, decía, para mí, es saber oficialmente quién es el villano que me ha denunciado. El último informe que consta en el archivo político es un recorte del periódico El Liberal del 20 de noviembre de 1935, en el que se menciona una fiesta que da Otto Engelhard en su casa en Villa Chaboya, en San Juan de Alfarache, en la que se recordó la primera revolución alemana
adornando la casa con la legítima bandera alemana con los colores negro, rojo y guarda. De esa forma, el señor Engelhard, decía un recorte de prensa de la época, brindó por el porvenir republicano de su antigua patria, manifestando que los buenos alemanes no deben perder la confianza en el resucitar de la antigua y excelsa Alemania, fundada por los espíritus glorificados en los países como fueron Kant, Schiller, Goethe o Lessing. La última etapa de su vida fundó un laboratorio llamado Sana Vida en San Juan de Alfarache y fue un laboratorio que, entre otras cosas, comercializó medicamentos como Nervidin, Neocron o Epovonin, que se utilizó para el tratamiento de la epilepsia, el insomnio, los vómitos en el embarazo y los trastornos nerviosos en general. Otto Engelhard fue un hombre de honor, de una enorme valentía, que fue ejecutado, asesinado, por manifestar abiertamente sus ideas liberales y pacifistas. El último recuerdo que queda de él fue el que dejó su hijo Conrado, y en el que decía que su abuela Teresa, cuando visitó a Conrado a la Delegación de Orden Público para poder recuperar los objetos personales de su padre, se fue con las manos vacías y con amenazas de muerte. Y desde entonces la familia cayó, pero nunca olvidó. Y su foto, vestido de cónsul, sigue presidiendo el salón familiar y su nombre lo lleva, por ejemplo, su bisnieto y su tataranieto, que es el mayor orgullo que puede tener una persona que su familia lo recuerde de esta forma tan sentida y tan particular. Lo cierto es que el ascenso de Hitler al poder hizo que Otto tuviera esa animadversión hacia el nazismo y evidentemente con el régimen nazi, las estrechas relaciones que había entre el gobierno de España, un gobierno que era también correligionario de los nazis, hizo que con el golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil, Otto Engelhard fuera detenido por las tropas del general Queipo de Llano, siendo ejecutado por aplicación de bando de guerra el 14 de septiembre de 1936. La casa donde residió durante muchos años, situada en la localidad de San Juan de Alfarache, conocida por Villa Chaboya o Finca Chaboya, todavía sigue en pie, un edificio protegido y catalogado urbanísticamente con un nivel de protección total y en el que solo se pueden realizar obras de consolidación y embellecimiento. A pesar de ello, se encuentra en estado de abandono y el principal interés de la familia Engelhard es la recuperación y rehabilitación del patrimonio de este lugar tan interesante como es Villa Chaboya, y que de alguna forma lo que nos viene a decir es que en él, en este punto, pues aún perdura algo, aún queda esa reminiscencia, esa esencia de la familia y también del propio Otto Engelhard. Un lugar que a día de hoy, cuando se visita, se puede dar cuenta el visitante de su grandeza, pero también de todo lo que debió contener este sitio, este punto, en plena cornisa del Aljarafe, en un lugar que a día de hoy todos saben, todos conocen, porque es el eterno mirador a Sevilla, desde esa cornisa, y en el que esa antigua casa, que se llama así por el nombre del cerro, a cuyas faldas se alza, pues fue el hogar de Otto Engelhard. La casa, de estilo mudéjar y atribuida al arquitecto regionalista Aníbal González, fue comprada en 1914 por el que fuera cónsul honorífico de Alemania en la capital andaluza y destacado prohombre de la Sevilla previa a la Guerra Civil. Con la llegada al poder en Alemania del gobierno nazi, Otto Engelhard se ganó esas enemistades y tras el golpe de Estado, reitero, ejecutado, fusilado, asesinado el 14 de septiembre de 1936 por orden
de Queipo de Llano. La familia residió en esta vivienda, esta imponente casa, hasta la década de los 80, toda vez que en esa época la dejó y hoy día pues reclaman a familia que vuelva a ser ese trozo de historia para Sevilla, un espacio que pueda ser una memoria histórica, como decían, de la Casa de la Luz, la casa de aquel que trajo la luz a Sevilla y la casa de aquel que hoy es uno de esos hijos ilustres de la ciudad que cayó ante la incomprensión de la ideología más radical en el terreno de la política. Es la vida de Otto Engelhard. Es su casa, Villa Chaboya, el último recuerdo que hay de un personaje excepcional y también de un lugar que tiene mucho encanto. Nos encontramos en Villa Chaboya. Esta fue la casa del cónsul honorario de Alemania en España, en Sevilla. Y este señor, que se llamaba Otto Engelhard, fue, entre otros, pues el brillante precursor de una empresa tan conocida como es Sevillana de Electricidad. Por eso le dicen a esta casa también la Casa de la Luz. Otto Engelhard, que fue, como comentaba, cónsul honorario de Alemania durante un tiempo bastante malo, lo que fue la Alemania del Tercer Reich, y él se enfrentó abiertamente, entre otros, a Queipo de Llano. Un día lo sacan de esta casa y lo fusilan, y desde entonces llega la decadencia. Y llega pues el estado en el que se está encontrando hoy, un estado de abandono. No obstante, se están haciendo muchos esfuerzos por recuperar lo que es la casa, y cierto es que sobre ella también pesa la leyenda que Otto, desde la otra vida, pues querría manifestarse en este lugar, puesto que a él no se sabe ni tan siquiera de dónde reposan sus restos. Se lo llevaron, lo fusilaron. Se creen que está enterrado en una fosa común en el cementerio de Sevilla, pero lo cierto es que a fecha de hoy es todo un enigma. Dicen que estas presencias vuelven a lo que fue su hogar, a lo que mejor conocieron, y lo que mejor conoció sin duda alguna fue la ciudad de Sevilla, de la cual se creía un sevillano más, era un sevillano más. Hoy nos encontramos aquí haciendo una investigación de tipo paranormal para ver si la presencia que dicen que habita aquí es una leyenda urbana, es un simple rumor, o si realmente nos estamos encontrando ante realmente ese fantasma de Otto Engelhard. Cualquier cosa puede suceder, pero estaremos aquí precisamente para contarlo. ¿Hay alguien aquí? Queremos saber vuestra historia, qué os ocurrió, por qué seguís aquí en esta casa.
Este es el momento, no os vamos a hacer daño, solo queremos escucharos. Otto, ¿quieres explicarnos qué te pasó? Sabemos que estáis aquí. ¿Por qué, Hoy estamos notando. ¿Por qué no bajáis y venís aquí y nos contáis vuestra historia? Queremos saberla. Hablad a través de estos aparatos, por favor. No os va a pasar nada. ¿Puedes darnos una señal de alguna forma de que estás aquí? Otto, no tengas miedo, No os va a pasar nada. no te va a pasar nada. Ven a hablar con nosotros, por favor. A través de este aparato os podemos escuchar. Podéis decirnos qué os pasa, si necesitáis ayuda. Entendemos que podáis tener un poco de miedo, pero nosotros no venimos a haceros daño. Tiempo. ¿Crees? Si hay alguien aquí, por favor, ¿se puede manifestar? Me gustaría poder hablar con la persona a quien le hemos hecho la fotografía con la cámara de 7 imágenes. No te va a pasar nada. Sé que estás a mi lado. Te estamos notando. No hay prisa. Ya hablará. Aquí viene. ¿Quién eres? ¿República? República. República. Aparato. ¿Estamos usando los aparatos? Púrpura. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Mi tumba. No te vayas, sigue con nosotros. No te vamos a hacer daño, como ves. ¿Sabes dónde está tu tumba? ¿Se ha ido? Se ha ido. Vuelve y dinos dónde está tu tumba. Aquí viene. Se ha ido de uno para entrar en otro.
Revoltosa. ¿Quién es revoltosa? Quítame esa. Aquí también. Esta es otra voz, ¿eh? ¿Quién es revoltosa? Engañado. 57. 57. ¿Esa es tu edad? ¿Quién fue engañado? ¿Me lo puedes decir, por favor? ¿Fuiste tú? Luego dime. Sin pulso. ¿Sabes que estás muerto? Muchas personas. Somos muchas personas para ti. ¿Quieres que hagamos algún aislamiento? Sí. Quiere que se haga un aislamiento. Me temo que... No te vayas, sigue con nosotros. ¿Crees que alguno de nosotros corremos peligro por estar aquí? Mi tiempo. ¿En qué tiempo estás? Abajo. ¿Estás en el sótano? ¿O estás aquí en la planta de abajo? Si estás en la planta de abajo, ¿nos puedes decir dónde o darnos una señal, por favor? La guerra. Y se va. Por favor. Queremos saber a qué guerra es a la que te refieres. ¿Fue la guerra civil? ¿O fue la guerra mundial? ¿Tiempo? 8:30. ¿Alguien más quiere comunicarse con nosotros? ¿Algún mensaje? Ahí está. Ya habéis visto que esta máquina no hace daño. Antonio, Solamente podemos hablar. ¿tú cómo vas? Lo que se están viendo son muchos puntos, y es curioso porque son puntos que siempre vienen hacia afuera de la cocina, Como orbes. como orbes, pero siempre en dirección hacia afuera de la cocina. Vale. Casado. Eso es una voz femenina. Dime tu nombre, por favor. Demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Esto es una mujer, ¿eh? Es la misma voz. Sí, se ha ido aquí. Y entra ahí. Enojado, enojado. Enojado, enojado. Ah, que ha dicho otro. ¿Por qué estás enojado o enojada? Está grabado, Javi. ¿O quién ya. está enojado? Está grabado. Como creo que ha sido otro lo que ha dicho. Eso se revisa y ya está. Viene otra vez. 46. Las fechas luego habrá que comprobar qué relación tienen con el sitio, con la biografía, de quien sea, ¿eh? ¿Puedes volver y decirme tu nombre, por favor, para saber con quién he hablado? Paula, se ha escuchado muy claro, ¿verdad? Sí. Gracias, Paula. Paula, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué sigues aquí? Ayuda. ¿Qué tipo de ayuda necesitas, Paula? Pregúntale la edad también. ¿Cuál es tu edad? ¿Me lo puedes decir, por favor?
Está para hablar. ¿Qué Sol o sola. ¿Qué tipo de ayuda es la que necesitas, Paula? ¿Y qué edad tienes, Paula? ¿Nos lo puedes decir, por favor? Sabio que yo. Es como si mezclara palabras. Sí. ¿Eres española? Aquí viene también. Aquí. Aquí. ¿Quién eres? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Tiembla. Tierra. ¿Esta es tu tierra? Vivir la vida. ¿Tú sabes que no estás viva? ¿Tiempo? 12:24. Detalles. Detalles. Disolviendo. Detalles. Eso vamos a hacer. Dime tu nombre, por favor, Ve cerrando. para poder dirigirme a ti. Tengo que esperar ya que se vaya. Sí. Señorita. ¿Eres una señorita? Le va a preguntar la edad otra vez. El que diga señorita indica que Querida. es alguien joven. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Máquina. La máquina. Máquina. A través de la máquina, sí. Dínoslo, por favor. Es importante. Luego. Luego. Córtalo. Mi madre. Mi madre. ¿Corta? Sí. Planta superior de esta casa de Villa Chaboya, de la casa de Otto Engelhardt, el sitio en el que nos encontramos hoy y en el que estamos haciendo esta investigación, que de momento está deparando resultados bastante llamativos. Hemos de tener en cuenta el entorno en el que nos encontramos, un entorno histórico, un entorno de una persona que tuvo un enorme peso en la vida industrial y la vida social de Sevilla, que por enfrentarse al régimen que estaba imperando en España y que aquí en Sevilla su brazo ejecutor era Queipo de Llano, pues se vio abocado a una muerte segura, y estamos tratando de averiguar si realmente el cónsul Otto se manifiesta en este lugar. De momento, detectores que saltan, puntos en los que se han detectado descensos muy bruscos de temperatura, psicofonías, orbes, bastante positivo en un lugar con un carácter
bastante histórico. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con nuestros compañeros Javier Aradilla y también Antonio Reynoso. Asesinato, Javier. A ti te asesinaron a ti. ¿Dónde fue el asesinato? Solamente quiero saber tu historia. Javi, psicofonías en la segunda planta. Cama. Cama. ¿Te sacaron de la cama? Antes me has dicho que era complicado. Y asesinato. Fue aquí donde yo me encuentro, donde estaba la cama, donde te asesinaron. ¿Por qué te sacaron de la cama para asesinarte? Calendario. ¿En qué año estás? ¿En qué año estás? ¿Estás en 1936? Pregunta. ¿Tu asesinato fue en 1936? ¿Fue en ese año tu asesinato? Sigue haciéndolo. ¿Es algo que se repite continuamente en el tiempo? Rosa. Rosa está abajo, en la habitación de abajo, donde hay un espejo. ¿O es ese tu nombre? ¿Te llamas tú Rosa? ¿Qué tipo de ayuda es la que necesitas? ¿Cómo vas, Antonio? La oscuridad. ¿Has tenido algún resultado? Pues mira, es curioso porque he preguntado si es de aquí y me ha dicho que de aquí no. Y bueno, ahora tenemos comunicación también y vamos a ver qué nos dice. ¿Quién eres? ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? ¿Puedes decirme tu nombre para dirigirme a ti? Mi divorcio. Por favor, perdona. El último. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho? ¿De tu divorcio? ¿Eres de este lugar? ¿Perteneces a esta casa?
¿Por qué está usted aquí? Estoy intentando saber de su historia. Estoy intentando saber que me cuente qué le pasó, saber su nombre. ¿Me lo puede decir, por favor? Mi hijo. ¿Su hijo está aquí con usted? ¿Cómo se llamaba tu hijo? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Me puede decir el nombre de su hijo? Quedaros para siempre. Y se ha ido. Sigue así. Solamente quiero saber la historia de este lugar. Su plan. Su plan. Ha empezado diciendo espera, debe tener, y ahora su plan. ¿Corremos peligro aquí? Mira hacia otro lado. ¿Cómo están resultando las pruebas, Javier, Antonio? La verdad que están comunicándose bastante. La verdad que es una comunicación bastante fluida. Han dado varios datos. Asesinatos, sacaron de la cama. La verdad es que en tiempos de guerra, la verdad que la cosa está siendo bastante interesante. De ver. De hecho, acabamos de escuchar un golpe ahora mismo y a través de la Yo creo- han dicho peligro. Yo creo que además ha sido Rosa que se ha tenido que tropezar o algo. Ha dicho, coño. Y, igual es eso, ahora lo vamos a ver. El matrimonio. Están incidiendo mucho en matrimonio, divorcio. Ahora vamos a preguntar. Y en nuestro siguiente bloque hablamos de cine. Cuando la maldad acecha. Imagínese que vive en un pueblo y que dicen que en el pueblo van a ser demonios. Duro, ¿eh? Imagínese cómo se pondrían los habitantes del pueblo. Pues de eso va esta película. Vemos el tráiler. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno. Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe.
se terminan rápido. Y hasta aquí el programa de hoy de Andalucía Paranormal. Recuerden que tienen una cita, 7 Televisión Andalucía, que lo pueden ver en abierto a través de la página web de 7 Televisión Andalucía y que por supuesto nos pueden ver en la redifusión y también la próxima semana. Hasta entonces, recuerden andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Escríbanos, cuéntenos su caso. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.